le pusimos tanta importancia, o sea, vamos a comenzar del 11 en adelante. Gálatas 5:11. El apóstol Pablo hace aquí, ¿verdad?, esta mención que poco se entiende, ¿verdad?, si no se estudia un poquito. Dice el 5:11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esto? O sea, como que si usted lee ese pasaje, yo me quedé dándole vuelta y vuelta y vuelta, porque Pablo dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Bueno, este texto, acuérdense, hermanos, que el apóstol Pablo está luchando o está tratando de convencer, no de convencer, sino de abrirle los ojos a los gálatas, porque habían llegado falsos maestros. Entonces, esos falsos maestros le habían dicho a los gálatas que Pablo era un hombre falso. O sea, era una lucha entre ideas, ¿verdad? Entonces Pablo de alguna manera se defiende. Cuando Pablo habla fuertemente en esta carta, está a veces defendiéndose, porque incluso los judaizantes, esos hombres falsos que habían llegado a la iglesia, no creían que Pablo era apóstol y cuestionaban su apostolado, porque decían: él no andaba con los 12 apóstoles del Señor. Y acuérdese que uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio y haberlo visto resucitar. Por eso que apóstoles del mismo calibre o de la misma forma de los 12 ya no existen. Lo único que existen es la palabra apóstol, significa enviado. En este sentido todos somos enviados, ¿verdad? Cuando el Señor dijo: por tanto, id. Pero ya en forma de jerarquía, de que está el apóstol, ¿verdad? Y el apóstol es quien dirige ciertas regiones o cierto grupo de personas. En forma jerárquica ya no está esa parte. Pero aquí al apóstol Pablo lo tildan de ser un falso apóstol. Pero por eso el apóstol Pablo dice: lo que yo he recibido, yo no lo recibí de hombre alguno. O sea, yo no fui a Jerusalén y los demás apóstoles me dieron un estudio bíblico a mí, sino que lo que yo sé, dijo Pablo, y lo que yo predico, eso yo lo recibí directamente del Señor, ¿verdad? El Señor se me apareció a mí, dice, al último como un abortivo. Y es importante esto, hermano. Por eso el 5:11 dice: y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El apóstol Pablo era perseguido. Este texto, hermano, parece indicar que se le acusó a Pablo de predicar la circuncisión, tal vez por haber circuncidado a Timoteo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiamos el libro de los Hechos, el apóstol Pablo circuncida a Timoteo? Y Timoteo no es judío, era griego. Entonces en Hechos 6:3 dice así: quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces esta gente había tomado esa parte y acusaban a Pablo de que Pablo predicaba la circuncisión. Y Pablo les dice: bueno, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen entonces? ¿Verdad? Eso es lo que prácticamente está diciendo Pablo aquí en este pasaje. Pero Pablo contesta que la persecución que él sufría era prueba de que él no predicaba la circuncisión. Acuérdense, hermanos, que la circuncisión era el punto central aquí, porque los judaizantes decían: Cristo más obras. Igual que hoy, ¿verdad? Cristo más otras cosas. Irte de rodillas, Cristo más sacrificios, Cristo más bautismo. Si no te bautizas, dicen, no eres salvo, ¿verdad? Y tantas cosas que se le agregan al sacrificio de Cristo. Hermanos, Pablo dice: no, Cristo solamente y solamente por la fe. Él no predicaba la justificación por la ley, sino que exclusivamente la justificación viene por el evangelio. Es interesante eso, hermanos. La palabra evangelio significa buenas noticias de fe o buenas nuevas. Entonces, la justificación es únicamente por el evangelio. Entonces, ve qué importante es predicar el evangelio, no nuestro pensamiento, no lo que yo creo, no lo que yo siento. Y por eso los judíos seguían persiguiéndole, porque Pablo predicaba hasta la muerte, ¿verdad? Y murió prácticamente.
Sigue diciendo ese pasaje, léalo ahí. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si hubiera predicado la circuncisión como esencial para la justificación, el apóstol Pablo, entonces se hubiera quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué significa el tropiezo de la cruz? Bueno, Primera de Corintios, si ustedes se enfundan rápido en la espada, vaya rapidito ahí a Primera de Corintios 1:23, y ahí vamos a ver un texto muy importante que significaba el tropiezo de la cruz. Sigue siendo también hoy, hermanos, el tropiezo de la cruz. Y la cruz no tanto en sí como la madera, ¿verdad? El pedazo de madera como cruz. Cuando la Biblia habla de la cruz, muchas veces se está hablando del evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque ellos no creían, ¿verdad?, que Cristo era el Mesías. Entonces ellos tropezaban con esa piedra. Y los gentiles, locura, porque los dioses que creían los gentiles o los griegos eran dioses imponentes. ¿Cómo un dios puede morir? Eso no cabe en la mente de una persona, ¿no? Cuando Pablo predicaba y decía: el Dios que yo les vengo predicando es el Dios que hizo el cielo y la tierra, y se quedaban asombrados los griegos y decían: wow, ese Dios, nunca habíamos escuchado de ese Dios. Pero cuando Pablo les empezaba a explicar un poquito más detalladamente, les decía: ese Dios todopoderoso se hizo hombre. Ya como que no encajaba mucho. ¿Y saben qué? Y estando en esa condición de hombre, se humilló. Y vemos lo que dice Filipenses, ¿verdad? Entonces decían: no. El Dios nuestro, Zeus, ese Dios es grande, y es un Dios que no se mezcla con nosotros. Es un Dios que está distante. Y Pablo dice: no, ese Dios vino entre nosotros, anduvo con nosotros, se humilló y resucitó. A ese Dios yo les predico. Y decían: para nosotros eso es locura. Hermanos, y para hoy, para la gente de hoy, también sigue siendo locura cuando les predicamos a Jesucristo. Cuando nosotros decimos y creemos fielmente que Cristo ha prometido venir a buscarnos, ¿sabe qué hace la gente? Se ríe. La gente de afuera, y la gente de adentro, un poco incrédula. Porque si nosotros supiéramos que Cristo viene a buscarnos en cualquier momento, nosotros viviríamos distinto. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Y es importante eso, hermanos. Debemos de estar nosotros apercibidos de que los tiempos son finales. Tenemos que levantar nuestra cabeza. Todo lo que está pasando en el mundo, escuche noticias. Las noticias del Medio Oriente. ¿Qué está pasando? Cómo se está convulsionando todo. Cómo ya no se puede vivir en este mundo. Cómo, hermanos, la venida de Cristo está tan cerca. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros vemos el cielo, inmediatamente, sin ser meteorólogos, sabemos que va a llover. ¿Por qué? Porque el cielo está lleno de nubes. Y sabemos que cuando eso sucede, es lo más probable es que llueva. Bueno, dice la Biblia que nosotros debemos de levantar nuestra cabeza, ver cómo están los tiempos y darnos cuenta que Cristo viene pronto. Mire, si eso fuera así, si viviéramos así, nuestras cosas que nos preocupan, nuestros grandes gigantes, quedarían a un lado. Hermano, ya nos vamos. Pero ¿sabe qué? Dice este pasaje: tropezadero para los judíos, locura para los gentiles. Gentiles somos nosotros. Seguimos siendo nosotros gentiles, pero hemos creído, la gracia de Dios nos ha alcanzado. Dice Pablo: no hubiera habido ofensa y por eso tampoco disturbio si Pablo predicase la circuncisión. Los judíos hubieran aceptado la cruz si ésta no hubiera excluido la circuncisión. O sea, es interesante esto, hermanos. Hoy la gente acepta a Cristo. O sea, entiende que Cristo sí está bien. Lo que pasa es que quisieran que Cristo más la diversión del mundo. No, pero o Cristo o el mundo. No podemos estar un pie aquí y un pie allá. Si usted quiere, pruebe y se va a dar cuenta que va a ser una persona miserable. Usted tiene que definirse.
Ser cristiano es como alguien dijo, ¿verdad? Es como estar una mujer que está embarazada. No puede estar medio embarazada. O está o no está. O es o no es. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Cuando las personas dicen, yo fui cristiano y hoy ya no, tú nunca fuiste cristiano. Porque un cristiano no se es hoy o se es mañana. Tú te puedes apartar y puedes comprobar cuando te apartas que lo único que vas a hacer es golpearte más. Y vas a venir golpeado y arrepentido si realmente eres hijo de Dios. Mire lo que dice el 12, vamos a ver ahí. Ojalá se mutilasen. Mire, es interesante lo que Pablo dice aquí. Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Este es el versículo más fuerte de la carta. O sea, Pablo aquí les habla fuerte a esa gente que los perturbaban a los gálatas. Lo que practicaban los judaizantes, hermanos, no merecía el nombre de circuncisión. Más bien, él les llama los que se mutilan. Y esto es importante y ya vamos a ver por qué. Fíjense que Filipenses, si está por ahí cerca, vaya rápido. Filipenses 3:2. El mismo Pablo habla, porque mire, todo el ministerio de Pablo fue perseguido por los falsos, siempre. Y cuando Pablo escribe a las iglesias previniendo de estos falsos que toda la vida han existido. Desde que comenzó la iglesia han existido estos falsos. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 24, que Pablo se despide de la iglesia, creo que en Éfeso, y les dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces? Ya esos lobos rapaces vestidos de oveja, eso es desde que comenzó la iglesia, hermanos. Lo que pasa es que hoy se ha multiplicado la maldad. Miren lo que dice aquí, Filipenses 3:2, dice, guardaos de los perros. Miren cómo Pablo le habla fuerte a esta gente. Y muchas veces, hermanos, nosotros tratamos a los lobos de una manera bien suave. Y decimos, no critiques, ¿verdad? No juzgues para que no seáis juzgados. Y tenemos una mala comprensión de lo que la palabra de Dios dice. Mire, Pablo aquí sabe quiénes son esos perros. Y no está hablando de wow. Está hablando de personas. Porque la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Y no está hablando de los perros, de los caninos. Está hablando de esa gente que no solamente se opone al evangelio, sino que quieren perturbar a los que están adentro. Y eso abunda hoy, hermanos. Abunda. Mire, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. O sea que hay obreros buenos y hay obreros malos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí vuelve otra vez Pablo a decir, los mutiladores del cuerpo. Pablo habla de la verdadera circuncisión. Le voy a decir una cosa, hermanos. Hay personas que hacen cosas para querer agradar a Dios, hacen sacrificios para querer agradar a Dios. Ya se nos avecina Semana Santa, eso está ya a la vuelta de la esquina. Y usted va a empezar a ver personas a nivel mundial que se suben a una cruz y se crucifican literalmente en todas partes del mundo. Y cuando les preguntan por qué lo hacen, ¿saben cuál es la respuesta? Porque quiero que Dios perdone mis pecados. Eso, hermanos, es una ofensa ante el sacrificio de Cristo. ¿Quién se los dice? ¿Sabe quién tiene que decírselo? Los obreros que ellos tienen, sus guías espirituales. Ellos son los responsables. Yo como pastor soy responsable de este rebaño. Ya los demás rebaños, cada pastor se va a dar cuenta, pero yo soy responsable de este rebaño, sean uno, sean dos o sean 1000, sean lo que sea. Pero esta gente está confundida porque nadie se puede mutilar. ¿Ha visto que también se flagelan? Porque Pablo, y es una mala interpretación de la Biblia, Pablo decía, el domingo pasado tocábamos ese pasaje, donde Pablo dice que él sometía su cuerpo, algo así, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo, decía él. Pero no es que se golpeara a sacarse sangre, sino que decía, yo pongo en servidumbre mi cuerpo y no le doy todo lo que la carne me pide. Eso es lo que significa. Ahora, Pablo habla
de la verdadera circuncisión, porque ustedes saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Es la señal del pacto. Todo varón, ¿verdad?, al 8º día se circuncidaba, ¿verdad? Se hacía una pequeña cirugía en su parte, y cada varón a los 8 días, todo judío. Ahora, eso tuvo un tiempo y una validez, y tenía que ser así, pero eso se acabó. Ahora Pablo, mire, busque Romanos 2:28, y vamos a ver ahí qué es lo que significa la verdadera circuncisión. Romanos 2:28 y 29 dice, y esto es importante, hermanos, porque hoy hemos escuchado, yo a veces escucho prédicas, y cuando escucho que Yoshua, Hamashiach, digo yo, no, porque son hispanos que se creen judíos, y hay quienes se ponen su kipá. Yo no me lo he puesto, este es mío original, pero hay quienes se ponen y andan vestidos con unos grandes cabanes y con unos telescopios aquí, y creen que son judíos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este pasaje nos va a hablar claramente de esto. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa no es ya. Mira el 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión está del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hoy la circuncisión ya no es en la carne, hoy es en el espíritu, hoy es en el corazón. Cuando el Señor dijo, yo les daré un nuevo corazón, estaba hablando de la circuncisión de nuestro corazón. Estaba hablando de una nueva vida. La palabra que Pablo usa aquí para mutilarse es apócopos, significa cortar, y la mayoría de los comentaristas competentes dicen que es algo físico, cortar físicamente. ¿Alguien ha escuchado acerca de los eunucos en el Antiguo Testamento? Los eunucos en su mayoría de los casos eran hombres que cuidaban a las reinas, a las doncellas que preparaban para los reyes. Obviamente los castraban, ¿verdad? Y ya ellos pues se hacían eunucos, ¿verdad? Ahora bien, Deuteronomio habla, bien interesante esto, porque las personas castradas o las personas que se mutilaban su parte, que Pablo está diciendo, Dios quiera que, porque esa parte que Pablo habla aquí es fuerte, dice, eso que los perturba, no solamente que se circunciden, que se mutilen, es algo fuerte. Pero miren lo que dice Deuteronomio 23:1 en cuanto a esto, dice, o sea, porque una persona mutilada en el Antiguo Testamento no podía entrar al templo. Búsquelo rápido, Deuteronomio 23:1. Y aquí Pablo está aludiendo a este pasaje y está diciendo, Dios quiera que estos que los perturban no solamente se circunciden, sino que se mutilen. Dice 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. O sea, no podía entrar, ¿verdad? Hay algunos hermanos que al leer esto se ofenden, ¿verdad? Y piensan que Pablo no debió hablar así porque fue fuerte, fue como una ofensa, ¿verdad? Pero Pablo estaba hablando así, hermanos, porque el problema no era de la gente, sino que el problema era de esa gente que perturbaba a las personas. ¿Se acuerda que el jueves pasado hablábamos que decíamos que esa gente llevará gran castigo? Esa gente que perturba. Y lastimosamente, hermanos, los que perturban, los que pervierten el evangelio, son los que más seguidores tienen. ¿Cómo usted puede imaginarse eso? Porque el Señor dice que la gente ama más la mentira que la verdad. Porque la verdad, hermanos, realmente incomoda, ¿verdad? No peca, pero incomoda. Que le digan la verdad, uno incomoda, pero ¿sabe qué? Es mejor que nos digan la verdad, para que nosotros podamos caminar en la verdad. ¿Quién quiere vivir en una mentira todo el tiempo? Incluso cuando descubrimos que hemos sido engañados, ahí viene la decepción. Es mejor, hermanos, caminar en la verdad. Y Pablo les habla claramente a estos hombres. Les dice y les habla fuertemente en cuanto a esto, que se mutilen. Ahora,
Quizás lo mismo pensarían de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor dijo en Mateo 16, 18, 16, porque aquí Jesús también dijo una palabra bien fuerte para estas personas que eran piedra de tropiezo para otro. Mire, hermano, si usted no quiere nada con el evangelio, está bien, pero no sea piedra de tropiezo para otro. Nunca diga, mire, no, ahí los pastores son ladrones, ahí solo hay gente hipócrita y cosas así, porque sin darse cuenta usted está haciendo piedra de tropiezo para un alma, y su castigo será según Cristo peor. Mire lo que dice Mateo 16, 8, dice 18, 6, perdón. Dice, y cualquiera que haga tropezar, quien sea. Y mire, hermano, hacer tropezar a veces es con una falsa enseñanza, porque cuánta gente no está sinceramente engañada. Tremendo, ¿no? Y usted dice, ¿cómo puede una persona, mire, un ejemplo, cómo puede una persona, un arquitecto, un licenciado, una persona estudiada, educada, que tiene su oficina, tiene todo, y de pronto usted lo ve que cuando viene el tiempo de la religiosidad, lo ve hincado ante algo que no es Dios? ¿Cómo entiende usted eso? ¿Quién le dice? ¿Quién le quita esa venda? Bueno, ya dije, esos tienen un líder, y esos líderes son los que hacen tropezar a esa gente. Dice, y cualquiera que haga tropezar, no importa quién, cualquiera es cualquier persona, a alguno de estos pequeños que creen en mí, está diciendo a aquellos hermanos que quieren sacarlo a usted de la fe de Cristo, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. No sé, los que ya somos un poquito de edad, sabemos esas piedras, ¿verdad? Con las que se molía, unas piedras bien grandes. Dice que les pongan una piedra de molino y lo lancen, dice, de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es mejor eso. Es mejor eso. Esas piedras cuando muelen. Ahí después le explicamos, hermano, ya no se acuerda, ¿es? Ajá. Bueno, dice, en realidad algunos tienen poco amor por la verdad. Hermanos, en la verdad debemos de amar la verdad. ¿Sabe por qué debemos de amar la verdad? ¿Alguien sabe por qué? Porque Cristo es la verdad. Y tenemos que amar la verdad. El mensaje fuerte por la verdad y el lenguaje fuerte que la defiende y condena el error, muchas veces la gente se escandaliza. Y mire, es importante, hermano, que cuando usted vaya a ver, vaya a corregir, no tenga problemas con la persona, sino con lo que enseña la persona. Y eso es importante, hermano, porque yo he visto gente que muy celosa, cristianos muy celosos, enojados con la persona en sí. Y no es tanto la persona en sí, es lo que enseña, porque lo que realmente está dañando es la falsa enseñanza que esta persona está haciendo. Estaba en juego para Pablo no solamente la salvación de los Gálatas. Mire, hermano, cuando leemos estas cartas nos damos cuenta que esa sanidad en la palabra nos ha ayudado a nosotros también. Gloria a Dios, ¿verdad? A Pablo le cortaron la cabeza, pero hoy somos nosotros beneficiarios de ese sacrificio. Es como cuando nuestros hijos hoy viven en este país y nosotros hemos sufrido y hemos venido, y hoy ellos ni cuenta se dan, simplemente disfrutan del bienestar. Lo mismo, hermano, nosotros estamos disfrutando de un bienestar espiritual. Vivimos aquí, nosotros somos como los niños ricos de Dios. No sufrimos, otros sufrieron, dieron su vida. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ser desprevenidos o vamos a ser descuidados en cuanto a la palabra. Dice la Biblia, hermanos, que si nosotros no somos, ¿quiénes van a ser los del futuro? Si nosotros no le enseñamos esto a nuestros hijos y no predicamos la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir Gálatas 5:13. Y Pablo sigue, ¿verdad? Y continúa diciendo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados nosotros, hermanos? A libertad. No a esclavitud. Y eso es interesante, hermanos, porque hay cristianos, y libremente lo digo, vienen a Cristo, salen de la esclavitud del pecado, pero vienen y se meten a una esclavitud eclesiástica.
se meten a un sistema religioso donde el yugo es más fuerte, donde lo que tienen que hacer ya no es por amor, como dice más atrás Gálatas, sino que ya es por imposición. Ya tú tienes que hacerlo. Y si no lo haces, pues las maldiciones de este libro vendrán sobre ti. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a libertad. A libertad fuiste llamado. Dice, aún los hermanos gentiles eran hijos de la libre. ¿Se acuerdan? Gálatas 4:12. Les dice, ustedes ya no son hijos de la esclava. Ustedes son hijos de la libre. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser libres. Ahora bien, hay un punto importante aquí. Hay que estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. La Biblia más adelante, hermano, mire, Pablo, ¿usted cree que Pablo no pecaba? ¿Usted cree que Pablo, después que se convirtió, nunca le falló al Señor? Porque pareciera que no, ¿verdad? Porque nosotros leemos sus cartas y creemos que Pablo ya no. No, Pablo, hermano, vivió todavía en un cuerpo como el nuestro. Ahora, pero Pablo sabía que había sido libertado por Cristo Jesús. Y Pablo dice, nada ni nadie me puede separar a mí del amor que es en Cristo Jesús. Y empieza a enumerar un montón de cosas que usted cree que lo pueden separar. Esas cosas lo separan de la comunión, pero no le quitan su salvación. Porque su salvación, ojo, porque Gálatas habla de esto, su salvación no depende de usted. Ahora, su salvación traerá como resultado buenas obras. A eso la Biblia le llama frutos también. Por sus frutos os conoceréis. Algunos de ellos, hermanos, habían venido a Cristo, de los Gálatas. ¿Se acuerda que anteriormente Pablo les dijo, ustedes corrían bien? Al principio, el 5:1. Ustedes corrían bien. Eran libres, disfrutaban de la vida en Cristo. ¿Qué les pasó? ¿Quién los engañó? ¿Por qué? Porque después volvieron ellos a guardar días de reposo, ¿verdad? Meses, tiempos de los años. Y lo mismo sucede hoy, hermanos. Hoy hay personas que le dan mucho énfasis a los días, a los años. Acaba de pasar este torbellino de la Navidad. ¿Y cómo pelearon cristianos? Que si la Navidad es del diablo, que si el árbol es el árbol, los ojos rojos del diablo, las bolitas, y tantas cosas, hermanos, que se pierden en vez de disfrutar de la libertad en Cristo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, eso les está diciendo Pablo aquí, que algunos de ellos eran débiles y volvían otra vez a los pobres rudimentos del mundo. La libertad, hermanos, es un precioso don de Dios que a toda costa se debe guardar. Hermanos, si usted nunca ha estado preso, usted nunca sabe qué es la libertad en pequeñas dosis. Yo recuerdo en una oportunidad que tuve el privilegio de estar preso, que es un privilegio, es un gran maestro, es una gran enseñanza. Y yo veía por medio de las rendijas, así pequeñitas como de 4 pulgadas, así, me asomaba para ver con un solo ojo. Y me acuerdo la imagen que vi, nunca se me olvida, un pajarito parado en un árbol seco. Yo decía, ¿cómo quisiera ser ese pajarito? ¿Cómo quisiera estar libre? ¿Cómo quisiera estar fuera? Y meditaba en todo lo que hoy, cuando estamos libres, no nos damos cuenta, no disfrutamos de la libertad. Y cuando salí, yo dije, qué bueno que estoy libre. Ahora, hermanos, la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres es una libertad que es una libertad de Dios, pero tenemos que tener cuidado con esa libertad. Porque aquí es donde la cosa hay que tener un balance. Porque Pablo sigue diciendo en ese mismo pasaje, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Que ahí está el problema. Oh, soy libre en Cristo Jesús, soy salvo. Oh, ok, qué bueno. Ya tengo mi salvación, tengo mi boleto, hoy vivo como quiero. De todas maneras, por fe, yo soy salvo. ¿Qué pasa con esa mentalidad? Ya lo hemos dicho. Simple y sencillamente está diciendo, tú no eres salvo. Tú no has entendido la gracia. Has mal entendido la gracia de Dios. La verdad no nos hace libres para pecar. Porque fíjense que los romanos habían entendido mal el mensaje de Cristo. Porque Pablo decía, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Decía, oh, revelación de Dios. Entre más pecado, más gracia. Entonces pequemos más para que venga más gracia. Y Pablo dice, no.
No es así. Es que la mente es perversa, hermanos. El corazón dice que es perverso, ¿verdad? Y engañoso. No hemos sido, hermanos, no hemos sido libres para pecar, sino que hemos sido libres del pecado. El pecado la Biblia lo pone como un yugo, esa parte, ¿verdad?, que se le pone al buey. El pecado lo anda usted así, usted es esclavo del pecado. Lo que el pecado dice, usted hace. Ahora dice que Cristo nos vino a libertar de esa esclavitud del pecado. Ahora, a través del Evangelio, los judíos quedaron libres ¿de qué? De la esclavitud de la ley de Moisés. Porque ellos, hermanos, sabían que no podían guardar la ley y eran esclavos de la ley. Mire, le dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que nosotros pasamos de una esclavitud y de alguna manera pasamos a ser esclavos de Cristo por amor. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Habían personas redimidas, ¿verdad? Ya lo conté, pero viene al caso. Cuando iban al lugar, al pulguero para que se pueda entender, de esclavos, llegaban y decían, mira, voy a comprar ese esclavo, y lo andaban amarrado así. Y este hombre decía, yo lo compro por tanto, y lo sacaba, lo redimía, le quitaba lo que lo andaba amarrado. Eso se llamaba redimir, ser libre del pecado. Y una vez que ya lo redimía, le decía, ¿sabes qué? Puedes irte, te compré para que fueras libre. Y este esclavo decía, no, yo no sé vivir de otra manera. ¿Cómo yo puedo irme? ¿Por qué mejor no me quedo a los pies de un buen hombre que eres tú? Y decidí ser un esclavo por amor. Ya no era esclavo porque lo compró, sino que le dijo, no, yo me someto a esta esclavitud por amor, porque sé que eres un buen hombre. Bueno, con Dios es igual. Él nos redime de la esclavitud del pecado, y ahora nosotros, por amor a Él, nos sometemos a Él y somos ya, por eso dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley tú tenías que dar, y si no dabas el diezmo, te íbamos a buscar el lunes por la mañana. Diezmo. Hoy ya no es una ley. Hoy por amor tú tienes que darlo. Cuando tú no lo das, tú estás diciendo, yo no te amo, Señor. Simple y sencillamente. Estás haciendo lo mismo, lo que al revés. Pero ahora es por amor. Ahora tenemos que darlo por amor. Por eso es que hoy ya no se obliga a la gente a dar el diezmo. Hoy el Señor, y antes era una ley y era lo mínimo que podían dar. ¿Se acuerda que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, no comenzó dando el diezmo? Ellos daban todo lo que tenían. Porque la gracia te lleva a dar todo. El Señor no solamente dio una parte, sino que el Señor dio todo. Entonces, hermanos, si somos imitadores de Dios, debemos de dar todo. Estoy diciendo, no, en el corazón. Darlo todo por amor. Se me viene ahorita la anécdota de la gallina y el puerco. El puerco dijo, oye, dijo, ya viene Navidad. Y dice, ¿qué tiene? Buen tiempo, dijo la gallina, ¿verdad? Bueno, tú sí, porque tú solo das un huevo y sales de tu responsabilidad, le dijo el puerco. Pero yo voy a hacer la cena de la Navidad. O sea, el puerco iba a dar todo. Y la gallina, hermano, ¿no se había dado cuenta usted que la gallina pone un huevo y hace una gran bulla? Todo el mundo sabe que dio un huevito. Eso es tocar trompeta. Ahora, el puerco dio todo y no hace bulla. Bueno, hermano, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es importante que entendamos, hermanos. ¿De qué somos libres? ¿De qué es libre usted? Ojo con esto, hermanos, porque le voy a decir una cosa. Puede ser que acá estamos hablando de este mensaje tan liberador, tan importante, y usted siga siendo esclavo, sigue viviendo como esclavo. ¿De qué somos libres? Somos libres de la culpa del pecado. Somos libres. Mire, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo a todos estos judíos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, somos perdonados. Yo no sé si entendemos esa palabra. Solo si tenemos una tremenda deuda y alguien nos dice, ya no nos debes nada, solo entonces podemos entender qué significa ser perdonados. No nos cobraron, hermanos.
No tuvimos que pagar lo que teníamos que pagar. Alguien lo pagó por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Somos libres del dominio del pecado. Alguien dijo, creo la hermana cuando estaba orando, que si alguien está siendo atado por un pecado que no puede dejar, déjeme decirle, es usted a quien le gusta eso, porque usted ya tiene la libertad. Ya tiene la libertad. A usted le gusta, es decir, libres de la esclavitud a los vicios. Somos libres. Ahora, el problema es que a veces nos acostumbramos a vivir en la esclavitud. Como aquella persona que lo sentenciaron a 7 años de cárcel en Guatemala. Y cuando terminó su tiempo, él había aprendido a hacer negocios dentro de la cárcel. Y cuando llegó su tiempo, dijo, no quiero ir, no me quiero salir. Si yo ya me acostumbré, esta es mi familia, yo quiero estar aquí. Y le dijeron, no, la ley que te metió te saca, fuera. No sé, ya se había acostumbrado a estar en la cárcel. A veces es así, hermano, a veces nos acostumbramos, pero eso no es la vida cristiana, eso no es, o sea, ya tenemos libertad, la esclavitud del materialismo también. ¿Cómo luchamos, verdad? Cuando viene el tiempo de pagar las deudas y cómo en nuestra mente pasan tantos cortocircuitos. Hermano, si tiene que pagarlo, páguelo de una vez. Si lo tiene, gloria a Dios. No espere mañana. ¿Qué va a hacer un día más con el $100 ahí en la cuenta? Si hoy tiene que pagarlo, páguelo ya. O sea, mire, cuando nosotros somos incluso nos esclavizamos con esas cosas. Si tiene, páguelo. Como me dijo mi esposa, ¿cuál es el problema? Si hay que pagar. Si no hay, pues Dios proveerá. O sea, que de todas maneras somos más que vencedores. La esclavitud del materialismo o del placer, hermanos, hemos sido libres de todo eso. Romanos 6:12 dice, si alguien puede buscarlo rápido, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es un rey? Es un rey. Un rey es quien dicta las leyes, ¿verdad? Entonces dice que el pecado no sea un rey en tu vida, que te diga lo que tienes que hacer. Mire, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine. Ya no tiene por qué reinar. Uno simplemente, ¿verdad?, decide quién quiere que gobierne nuestra vida. Mire, 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir rapidito al Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron resumidos en 2. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver con Dios y los demás tienen que ver con el amor al prójimo. No robarás, ¿verdad? Si yo amo a una persona, no lo voy a robar. En nuestra casa no pasa eso. A veces Mercy me dice, yo he tenido unos centavos aquí. Yo le digo, ¿crees que yo voy a robarme a mí mismo? Si es lo mismo, no yo me voy a robar a mí mismo. Entonces, hermanos, si yo amo, no puedo robar a la persona. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40 dice también, la palabra amar no significa simplemente un sentimiento, hermanos, ya estamos finalizando, o una emoción, porque a veces eso es lo que hemos reducido la palabra, ¿verdad? I love you, esa es la más simple, I love you. Eso no tiene nada, ya no tiene significado, I love you. Ya no es una emoción en sí, ni un sentimiento, sino que la palabra amarás tiene que verse en el servicio, en el sacrificio. ¿Qué dice el Señor? Muchos dicen de labio yo te amo, pero su corazón está lejos de mí. El Señor dice, si me amáis, como bien decimos todos cuando cantamos, porque cuando cantamos, hermanos, alguien dijo, hermanos, que en el momento de la alabanza es cuando más blasfemamos ante Dios, muchas veces, porque seguimos la letra sin saber de algo que el Señor dice, lo que estás diciendo, y tu corazón cómo está. Por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado.
Porque estamos cantando, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y el Señor dice, pero ni la primera parte de tu corazón tengo. Tú eres todo para mí, Señor. Todo para ti, para mí. Si a puras penas viene los miércoles. Los miércoles ni vienes. Bueno, hermanos, es interesante esto porque amor significa no solamente decir, no solamente una emoción, sino que significa, hermanos, servir. Le servimos a Dios por amor. Significa tener una buena voluntad, siempre estar, una persona que ama siempre está activo, ¿verdad? ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Eso es interesante. Desea el bienestar de la persona amada. Mire, Dios es amor por excelencia. Él dice que desea lo mejor para nosotros, pero de verdad, dice, yo tengo pensamientos de bien para vosotros y no de mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Un día, un niño vino todo confundido a su casa y le dice, papá, ¿Dios es católico? ¿Dios es bautista? ¿Es cristiano Dios? Y el niño y el padre se le quedó viendo y le dijo, ven, ¿sabe qué? Dios es amor. Eso es lo que Dios es amor. En otra oportunidad, un predicador tenía uno de sus diáconos más fieles en su congregación. Y un día fue a su casa y vio una de esas flechas que con el viento van a los 4 puntos cardinales. Y había puesto Dios es amor. Y este pastor le dijo, oye, ven acá, ¿tú me estás diciendo que el amor de Dios es tan cambiante como esa flecha que va girando de acuerdo al viento? Y le dice, no, es que donde quiera que gire el viento, Dios es amor. No importa dónde estás, qué te está pasando, cómo está tu vida, Dios es amor. Siempre, hermano, siempre. No importa cómo, no importa dónde, Dios es amor y quiere levantarnos. Dice la Biblia, a libertad los he llamado. ¿Cómo está viviendo usted? Ya no tiene por qué vivir en esclavitud. Eso que lo agobia, eso que lo atrapa, eso no es nada cuando usted se da cuenta y usted pone al Señor en primer lugar. Someteos pues a Dios, dice Santiago, ¿verdad? Someteos a Dios en primer lugar. Resistid al diablo, no pelee con el diablo, resístalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Huirá. Pero sométase a Dios, resista al diablo y de vosotros huirá. Y esa gran tentación, ¿dónde va a estar? Pruébelo, hermano, pruébelo mañana, pruébelo esta noche, pruebe la palabra de Dios, porque somos sido llamados a libertad. Y mi deseo como pastor, hermano, es que disfrutemos de esa libertad. Si usted disfrutara de esa libertad, usted estuviera tocando la puerta. Abran ya, quiero entrar ya, quiero adorar, porque una persona libre por amor siempre quiere hacer algo para aquel que lo libertó. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta hermosa noche. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor. Qué bonito es leer tu palabra, Padre Santo. Y qué bonito es, Señor, cuando tu Santo Espíritu es el Maestro. El tiempo simplemente no existe en tu presencia, Señor. Padre, cada uno de los que estamos aquí, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, yo te pido, Señor, que tú nos bendigas. Que podamos, Señor, entender lo simple del Evangelio, lo sencillo, que es la libertad a la cual tú nos llamaste, Señor. Hemos sido libres para amarte con todo nuestro corazón. Quiero pedirte, Señor, por mis hermanos que puedan estar siendo atados, Señor, o perturbados, Señor, por algún pecado oculto que no nos permite, Señor, que nos tiene aguantados para no volar, para no experimentar la vida cristiana, Señor, la vida abundante. Gracias, Señor, porque nos congregas para eso, para animarnos, para decirnos, ánimo, hijo, adelante. Yo pagué por ti, di mi vida por ti, derramé mi sangre por ti, para que tú vivas una vida abundante.
Gracias, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerza, que podamos, Señor, disfrutar de esta vida cristiana, de esta vida hermosa que tú has preparado para nosotros, Señor. Te pido por cada hermano, por cada hermana. Si hay debilidad, Señor, en cualquier área, te pido fortaleza, Señor. Si hay tristeza en el corazón, te pido, Señor, que nos animes esta noche, que podamos salir de aquí, Señor, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, en tus manos nos depositamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un